Bienvenidos. Hoy nos sumergiremos en la vida y la ciudad de Karl Marx, un verdadero gigante del pensamiento. Nacido en 1818 en Trier, Alemania, Marx es conocido como el padre del comunismo y su legado ha dejado una profunda huella en el mundo. ¿Sabías que Karl Marx no era fanático del café? Prefirió el té y llegó a decir que el café podría llevar al hombre a la locura. Quizá prefería mantener la cabeza bien fría para pensar. Karl Marx es una figura importante en la historia del pensamiento político y económico. Sus obras más influyentes son El Capital y El Manifiesto Comunista. Allí critica el capitalismo y alude a conceptos como la lucha de clases y la plusvalía. Plusvalía se refiere al valor agregado que los trabajadores generan con su propio trabajo y que no se compadece con el salario que reciben, de manera que el proletariado genera un valor adicional que no es reconocido y solo beneficia al dueño de los medios de producción, valor que es apropiado por los capitalistas en forma de ganancias, lo cual representa una forma de explotación económica. Defiende entonces Marx la dignificación del trabajo, instituyéndose una dictadura del proletariado y planteando la posibilidad de prescindir por completo del Estado. Según Marx, el capitalismo se basa en la explotación que ejercen los dueños de los medios de producción a los trabajadores. Esta explotación lleva a la desigualdad económica y social y a la alineación de los trabajadores, de su trabajo y de ellos mismos. Marx decía que la sociedad está compuesta por dos partes, la base económica y la superestructura. La base económica se refiere a cómo se producen los bienes y servicios y de quién posee el control de los recursos y las tecnologías. Por otra parte, la superestructura incluye cosas como las leyes, la política, la cultura, la religión y las ideas que existen en una sociedad. Esta no es independiente de la base económica, sino que está influenciada por ella. En otras palabras, la forma en que se organizan las personas económicamente incide también en la estructura política, cultural y social. Superestructura que se puede cambiar a medida que cambian las relaciones de producción y las luchas de poder entre las clases sociales. Afirmaba que la clase dominante que posee el control de los recursos económicos ejerce influencia sobre la superestructura de la sociedad. Esto implica que las leyes, las instituciones políticas y las ideas predominantes a menudo están diseñadas para salvaguardar los intereses de esa clase dominante, y en este aspecto su argumento tiene cierto fundamento, pues incluso hasta ahora las leyes son promulgadas por representantes que reciben financiamiento de los sectores económicos más influyentes del país, por lo que en realidad el legislador no siempre puede legislar en beneficio del bienestar general, sino que se ve influenciado por intereses particulares, fenómeno que obviamente no se limita a un sistema político específico, sino que es un desafío presente en diferentes contextos. Es importante destacar que los ideales de Marx sobre una sociedad justa e igualitaria no deben confundirse con las prácticas autoritarias y represivas que algunos gobiernos socialistas y comunistas han adoptado. De hecho, Marx rechazaba la violencia, lo cual nos lleva a pensar que se sentiría molesto al ver en qué se han convertido las naciones que se autoproclaman socialistas, como por ejemplo China, Cuba, Venezuela, que si bien buscan mantener la igualdad social a través de políticas de redistribución de la riqueza y programas de desarrollo sociales, lo cierto es que esto sucede a costa de la opresión de las libertades individuales, como por ejemplo la libertad de expresión, de prensa, de conciencia, libertad religiosa, libertad política, de asociación y la vulneración de derechos humanos. Resulta entonces que las ideas de Marx han sido como esas semillitas que germinan en el jardín de la política, pero ojo, porque a veces la naturaleza se sale de control y crecen algunas plantas locas. Todas estas distorsionan sus ideales. Imagínate esto. Tienes un plato lleno de galletitas y cada galletita representa una idea de Marx. Ahora, algunos gobiernos socialistas tomaron esas galletitas y le dieron un giro inesperado, como si les hubieran puesto salsa de tomate en lugar de chocolate. ¡Plop! Así es, se distorsionaron los ideales de Karl. En lugar de saborear el verdadero espíritu de igualdad y justicia que proponía Marx, algunos regímenes socialistas se fueron por la tangente y se convirtieron en unos maestros del truco autoritario.
¿Recuerdan los magos que hacen desaparecer conejos? Bueno, estos gobiernos al parecer se convirtieron en magos, pero esta vez hicieron desaparecer las libertades del pueblo. ¡Zas! Así de fácil. Oprimieron al pobre pueblo como si fueran expertos en el arte de sentarse encima de ellos, y es que en lugar de construir una sociedad igualitaria y justa, se ven tentados por el poder y terminan formando regímenes autoritarios. Es como si se hubieran olvidado de las páginas más emocionantes del guión de Marx y hubieran agregado sus propios capítulos oscuros, donde el pueblo es oprimido y algunos líderes se enriquecen a costa de la explotación del capital, como si se hubieran convertido en los astutos antagonistas de nuestra historia. Qué giro dramático, pues muy a pesar de los esfuerzos por crear sistemas igualitarios y justos, estos países han sido criticados por violaciones de los derechos humanos y represión política. Además, sus economías planificadas no han sido tan eficientes como la de los países capitalistas, lo que ha llevado a la pobreza y a la escasez de bienes básicos. Es menester atribuirle a Marx que sus ideales y sus intenciones fueron en pro del bienestar, en una sociedad con condiciones que hoy en día en gran parte del mundo se desaprueba y se rechaza. Pues amigos, esto mismo hizo Marx, desaprobar lo que hoy en día en la actualidad muchos rechazan contundentemente. Es irónico que se critica el comunismo y el socialismo por su presunta tendencia al autoritarismo, considerando también que esto se puede presentar sin importar la forma de organización política económica de un país. Esta paradoja pone en evidencia una contradicción en la forma en que a menudo se juzgan estos sistemas políticos. Marx, un rebelde con causa, enfrentó la opresión y la censura a lo largo de su vida. Tuvo que hacer las maletas y dejar países enteros por sus ideas revolucionarias. Imagínense en eso, expulsado de Alemania y obligado a huir de Francia por alzar la voz. Pero no se rindió. Se instaló en Londres y allí continuó escribiendo y desarrollando sus ideas con el Capital como su gran obra. Estas experiencias nos hacen pensar cómo juzgamos la historia y las ideas políticas. ¿Podemos generalizar sobre sistemas enteros basándonos en un individuo? Es hora de reflexionar sobre las contradicciones y entender que la evolución histórica y las interpretaciones del comunismo y el socialismo requieren un análisis más profundo. Vamos a reflexionar, si ha dicho. Fin.